Continuando entonces con nuestro tema del apego. El apego es todo aquella, es aquello que le damos nosotros el poder de hacernos felices o infelices. Todo aquello que se le demos el poder de hacernos felices o infelices, ese es un apego. Entonces es bien fácil para discernir si nosotros estamos apegados. Entonces, cuando dice Jesús, dichosos los pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de Dios, también, además de esa pequeñez, de esa limitación que podemos presentar en el mundo de personas necesitadas de Dios, también existe la pobreza, ¿verdad? De desapegarnos de esas personas o desapegarnos de los bienes, ¿verdad? A los cuales estamos apegados, estamos como atrapados con esas personas o con esos bienes o con esas situaciones, esas circunstancias. A veces es un puesto de trabajo, ¿verdad? Y entonces estamos ahí penando de que me van a despedir y si no les parece bien y que si peor si metí la pata y si se dieron cuenta y tal vez son cosas que ni están sucediendo, pues, ¿verdad? Pero como la persona lo tiene en la mente y está sugestionada, le está dando más poder del que tiene el puesto de trabajo, como que si fuera lo único en su vida que tiene importancia, ¿verdad? Eso es lo que se llama apego. Entonces, la pobreza, el pobre en el espíritu es aquella persona que se desapega, ¿verdad? ¿Y cómo podemos desapegarnos? Pues la fórmula para desapegarnos de una persona, de los bienes, es entregándosela a Jesús y que se haga la santa voluntad de Dios en esa cosa, en esa circunstancia, en ese puesto de trabajo, en esa persona, ¿verdad? Mire, yo vivía pegado a mi esposa mucho tiempo porque sentía que la perdía y había yo ocasionado que perder el estar con ella y todo, y entonces ya lo había perdido, ¿verdad? Pero yo todavía seguía aferrado ahí, ¿verdad? Y con necio, con aquella relación, ¿verdad? Obligada, hasta que el Señor me enseñó de que mi esposa no era mía, pues, sino que es del Señor, ¿verdad? Y que Él me la había prestado y que yo no había cumplido con el compromiso y que se la quería de regreso, pues tenía que aceptar el compromiso de que era de Dios, no mía, ¿verdad? Entonces, desapegarnos quiere decir, entreguémosle a Dios todo, porque es de Él, no nuestro. A ese hijo, sí, ya entrégaselo al Señor, ya. O esa hija, entrega, ya, déjala libre, déjalo libre. Ese amor que es un apego, es un amor enfermizo. Es un amor que limita la persona. Ese no es el amor de Dios, porque el amor de Dios da sin esperar recibir. El amor de Dios nos da, ¿verdad? Y nos atrae, no nos obliga. Y si tú estás amando y estás obligando al hijo a que te ame, a que esté contigo porque te haces la víctima, o porque quieres que estén contigo los nietos o la pareja o quien sea, estás apegada, desapégate, entrégale a esas personas al Señor, esas relaciones, para que el Señor las sane, como hoy la está sanando a través de esta bienaventuranza, ¿verdad? Jesús nos está sanando hoy para que nosotros podamos ser esos pobres de espíritu y que digamos, Señor, yo quisiera que mi hijo estuviera siempre conmigo, pero es tu hijo, Señor, y tú tienes un plan para él. Yo te lo entrego, mi hija, yo te lo entrego, mi esposo, yo te lo entrego, Señor, y que se haga tu voluntad en él. Y ayúdame a mí, ayúdame, porque te necesito, Señor, para poder sobrellevar esto, porque siento que me voy a quedar sola, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a que ya no me amen, tengo miedo a que se vayan de mi lado, de mis alitas de mamá gallina. Y entonces el Señor, ante esa necesidad, te dice esta noche, tuyo es el reino de Dios. Tuyo es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estás manifestando la actitud de una pobre de espíritu ante Dios. Aquel que manifiesta su necesidad ante Dios está cumpliendo. Entonces dice, dichosos, dichosos. Siéntete dichosa si hoy el Señor te está dando la fuerza y la valentía para poder expresarte de esa manera y dejar tus apegos. Entre los apegos están los vicios, hermanas y hermanos, ¿verdad? Están los vicios. Entonces es un apego también, ¿verdad? Que dice uno, ay, yo si no dejo de tomar, si no tomo me muero, si no apuesto me muero, si no como me muero, ¿verdad? Pero ya esa comida desaforada, ¿verdad? Y todos esos disturbios que uno tiene,
¿verdad? Son también apegos. A veces estamos apegados a una bebida, estamos apegados a un bien. Y hoy es el momento de decir, bueno, Señor, es tuyo, Señor. Ese terreno, esa finca, ese trabajo, esa herencia, ese dinero en el banco, es tuyo, Señor. Es tuyo. Ayúdame a administrarlo como debe de ser. Yo me muestro necesitado hoy de ti para que me des sabiduría, para que no me apropie de las cosas que son tuyas, que me las has dado para que yo las comparta y tú me digas qué camino tengo que seguir. Bueno, ya vimos la primera bienaventuranza. Espero que hoy nos sintamos todos dichosos y que hoy, como Jesús, empecemos a vivir en esa actitud de que todo aquello que nosotros nos afecte, presentarle la necesidad a Dios con toda confianza y con toda desapego. ¿Verdad? Que no se haga mi voluntad, dijo Jesús al Padre, sino que se haga tu voluntad. Ahí manifestó él la pobreza de espíritu que nos está pidiendo a nosotros. Aceptar la voluntad de Dios y abandonarnos en su divina providencia es ser dichoso porque soy pobre del espíritu. Cuando hago eso, yo ya estoy viviendo el reino de Dios. Bueno, vamos a la segunda bienaventuranza. Esta también es importante, dice Jesús, mire cómo nos conoce, ¿verdad? En el corazón, de veras. Porque mire lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Que sí, tiene razón, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no andamos bien apegaditos ahí a las cosas o a las personas? Y ahora nos habla, dice, dichosos los afligidos. ¿Ah? A veces, en otra versión dice los que lloran. Porque serán consolados, reirán de la alegría. Entonces, dice, por afligidos, ¿qué entiende Jesús? Dice, pues él entiende que son aquellas personas que viven un dolor personal o viven un dolor y sufrimiento por la cultura, por la sociedad en la que viven, social, por sus relaciones sociales, o por problemas políticos, o problemas religiosos. Ahora, ¿cuánto hay? Que hay personas que están afligidos porque son perseguidos por su fe en Jesucristo. Entonces, detengámonos un poquito, dice, dichosos los que están sufriendo, los que están afligidos, los que están llorando, porque ellos van a ser consolados. ¿Por quién? Pues son consolados por ese abrazo misericordioso de Jesús, ese abrazo misericordioso del Padre. Ahí viene el consuelo de Dios y el consolador que nos transmite ese amor misericordioso del Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Por eso le decimos el consolador. Y entonces dice, cuando nos dice Jesús que los que están afligidos y los que lloran, los que sufren, ¿verdad? Dice que van a ser consolados. Es porque el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre en Jesucristo nuestro Señor, va a ser derramado en nuestros corazones y Él va a consolarnos para que con el consuelo que recibimos de Dios, dice Pablo, vayamos a consolar a otros que necesitan el consuelo. Y ese es por eso dice dichosos, ¿verdad? Porque el que va a recibir consuelo, hermanas, como ustedes van a capacitarse en el Espíritu Santo para llevar ese consuelo a otras personas que tal vez como usted estaban llorando, estaban afligidas, estaban siendo perseguidas. En una ocasión fui a predicar aquí a una comunidad ahí de Misco y al finalizar se me acercó una señora y me dijo, mi hermano Carlito, lo que usted habló sobre la madurez humana y cristiana me gustó mucho. Y fíjese que yo, pues no he asumido esa madurez de asumir mi responsabilidad y tomar la iniciativa para manifestarle a mi esposo que soy católica practicante. Pues, bueno, dije, pero ¿y él no es católico? No, me dijo, fíjese que él está lleno con los testigos de Jehová. Ah, comprendo, le dije, ¿y qué ha pasado? Pues mire, no me maltrata ni nada, pero no me deja vivir mi experiencia espiritual. Y tienen hijos, le dije, sí, tengo un hijo y tampoco me está permitiendo que lo eduque en la fe, me dijo. Más, ante todo, él se lo lleva, me dijo, y está desprendiendo otras cosas. Y ella, ¿cómo estaba? Estaba afligida. Estaba afligida por un problema religioso. ¿Ah?
En la palabra que se expresó ese día, ella recibió esa fortaleza para manifestarse ante su esposo y decirle, yo soy católica y quiero que mi hijo sea católico. Y tú aceptaste casarte así conmigo. Yo respeto la religión que tú quieras tener. Eso es personal contigo, pero mi hijo y yo vamos a ser católicos. Porque eso tú lo aceptaste cuando nos casamos. Usted sabe que cuando hay un matrimonio entre personas católicas y de otra religión, la iglesia hace ver a la persona que es de la otra religión que tiene que respetar a la pareja que es de su religión y que los hijos reciban educación de la pareja, si no, no los casan. Precisamente para evitar estos problemas, ¿verdad? Entonces yo sabiendo eso, porque yo lo supe antes, yo la pude orientar a ella. ¿Y qué pasó con ella? Pues ella recibió consolación en el Espíritu Santo. Esa es la bienaventuranza, hermana, ¿verdad que no es difícil de aprender? Es una maravilla. Debemos de sentirnos felices, eso nos da felicidad. Las bienaventuranzas son para que seamos felices. Entonces yo quiero ser feliz, sé pobre de espíritu como Jesús. Desapégate de personas y cosas y manifiesta tu necesidad a Dios. Ah, tú quieres ser consolada, pues entonces, pues si estás afligida, ¿verdad? Pues preséntale tu aflicción y tus lágrimas al Señor, porque Él te va a dar el consuelo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a repetir cuáles son entonces las personas a las que se refiere esta bienaventuranza. Los afligidos, los que lloran, son aquellas personas que viven en un dolor personal, cualquier tipo de dolor personal, hermanos. ¿De acuerdo? Cualquier tipo de dolor que te está provocando llanto, que te está provocando esa aflicción. Ahí está esta bienaventuranza, esta promesa de Jesús, que vas a ser consolada, que vas a ser consolada, que ese problema no tiene la última palabra, que ese dolor personal va a ser superado por las llagas de Jesús, por el ungüento del Espíritu Santo, que es el amor de la misericordia de Dios, por el abrazo del Padre. Todo va a ser resuelto. Ese dolor va a desaparecer o va a ser transformado, va a ser redimido por Jesús, como Jesús redimió su dolor a través de la cruz y redimió nuestros dolores también a través de la cruz. Aquí también va a redimir nuestros dolores, nuestras aflicciones y nuestro llanto. Cuando tenemos aquella discriminación social, ¿cuánto vemos eso? ¿Verdad? Que aquí en nuestro país, nuestra educación ha adolecido de una buena educación para aceptar a las personas, no importando su raza, su credo, su color, su forma de hablar, si tiene un conocimiento o no, si tiene dinero o no, si tiene poder o no. No nos han enseñado mucho. Y entonces hay muchas personas que sufren porque son maltratadas, son discriminadas en sus trabajos, en los estudios, con sus compañeros de trabajo, de estudio, son discriminados sus hijos, sus padres, por donde viven, por lo que tienen, por lo que no tienen, por lo que saben y no saben. Entonces esas personas entran también en esa bienaventuranza y el reino de Dios los acoge y los abraza y nos envía a nosotros a comprender a todo aquel que está sufriendo, no importando cuál es la razón, hermana. Esa es la bienaventuranza. Jesús no estaba viendo cuál era la razón para poder excluir a alguien. Él no excluyó a nadie. Y Él quiere que nosotros, a todos los afligidos, a todos los que lloran, a todos aquellos que están sufriendo socialmente, políticamente. Mira, hay personas perseguidas políticamente por sus ideas. Personas que están en peligro de muerte ahora por ser periodistas, tal vez. Por ser religiosos y manifiestan y denuncian una maldad en un gobierno. Y son amenazadas y perseguidas y a veces hasta discriminadas. Ahora con el COVID,
Mire, hay personas que son discriminadas porque tienen COVID o les dio COVID y al principio más, ahorita ya se ha ido mejorando un poco el asunto porque ya se fue ampliando, ¿verdad? Pero al principio, mire lo que pasaba ahí en los pueblos. Perseguían a las personas y las encerraban hasta que querían quemar la casa. A eso se refiere esta bienaventuranza, ¿verdad? A todas esas personas que tienen un sufrimiento, ya sea personal, social, político, religioso, que lloran, que están afligidos, a ellos, dice, serán consolados, porque esa es la actitud del discípulo misionero, de la discípula misionera del reino de Jesús. Tenemos que llevar el consuelo de Dios a esas personas y recibir nosotros ese consuelo. Hoy, Madres Mónicas, reciban hoy ese consuelo y el abrazo del Padre, donde les dice, no se preocupen, eso que está pasando, ese dolor personal, ese dolor social o político o religioso que estás viviendo, es temporal, pasa, yo te abrazo y lo vas a superar con el poder de mi Espíritu Santo. Yo te lo envío en este momento y consuela tu corazón, déjate consolar por ese dolor que tienes por la pérdida del ser querido, por ese dolor que tienes de la pérdida de los negocios y del trabajo, del sustento, por esta situación económica que estás viviendo tan penosa, ese dolor social porque no tienes con qué mantenerte. El Señor hoy te abraza y te dice, confía en mi providencia. Confía en mi providencia porque yo te doy ese consuelo y vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Entonces dice, bienaventurados son estas personas, dichosos son todas estas personas, dice, ¿por qué? Por el modo en que viven su situación. ¿Verdad? Y con esto vamos a terminar. Ese el modo, fíjese, es el modo en que viven la situación. No están despotricando, no están con violencia estas personas, sino que tienen un sufrimiento. No están buscando venganza, ni están maltratando a las personas, ni están siendo violentos. Cuando uno mira a todos esos que están ahí manifestando con violencia y con insultos y todo, también están sufriendo, son sufrientes. Pero ¿cuál es la diferencia? Dichosos, dice, los que están sufriendo, ¿verdad? Los que están sufriendo y viven esa situación en la confianza de la misericordia de Dios. Esa es la diferencia. Estos hombres y mujeres hay que orar por ellos para que el Señor toque su corazón, ¿verdad? Y que reconozcan que en Dios está la solución para ellos y para la sociedad. Y que el camino no es la violencia, ni el insulto, ni quemar iglesias, ni insultar, ni perseguir a las personas por su fe. Eso es lo que tenemos que orar. Ahora, dichosos aquellos que sufren o sufrimos por todas estas causas y confiamos y nos abandonamos en la voluntad de Dios y en su divina providencia. Entonces, a estas personas se les aplica esta bienaventuranza. Como Jesús afligido en el monte de los olivos, ¿verdad? Llorando, gritándole al Padre, tirado en el suelo y aceptando la voluntad de Dios y su divina providencia, recibió la consolación del Padre, recibió el amor del Padre y como premio obtuvo la redención de nuestros pecados y fue resucitado a una vida eterna con el Padre en la Santísima Trinidad. Él lo vivió. Tu Madre Mónica, como discípula misionera, también lo tienes que vivir, al igual que Jesús. Bueno, nos ha dejado dos grandes bienaventuranzas que espero que usted las reflexione. Yo le voy a enviar el documento completo. Lo vamos a continuar en la próxima enseñanza porque es de las más importantes de esta catequesis. Démosle gracias entonces al Señor con la oración que hemos estado acostumbrando. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar sentadas ante los pies de Jesús y Virgencita María.
Gracias por la enseñanza recibida. Gracias por enseñarnos que todos tenemos apegos, que son aquellas cosas, circunstancias o personas a las que les hemos dado el poder de hacernos felices o infelices. Pero ahora sabemos, Señor, que todo te pertenece y que la forma de enfrentar el apego es entregándotelo a ti, porque tú eres el dueño de todo, de las cosas, los bienes, las circunstancias y las personas. Hoy te entregamos todo ello, Señor. Todo eso que nos tiene apegado, porque sabemos que la felicidad tú nos la das. No la tenemos que buscar ni en ninguna persona ni en ninguna cosa, sino que tú nos la das a través de las personas y las cosas. Pero todo viene de ti. Gracias por enseñarnos también que ser pobres del espíritu es manifestarme necesitada de ti. Es lo que tú me estás enseñando. Yo siempre estoy necesitado de ti. Por eso, cuando voy al Santísimo, me arrodillo porque reconozco la necesidad de Dios que tengo ante tu presencia sanadora. Y finalmente, Señor, abraza nuestros corazones que están llorando, Señor. Abraza nuestras mentes que sufren. Tú sabes cuáles son las causas. Y envía hoy, en este momento, el poder de tu Espíritu Santo para consolarnos y que esta noche podamos dormir en los brazos de Jesús y de Virgen María. Gracias a ti también, Padre, te decimos que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y toda nuestra mente. En el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Siempre sea.